El sueño ucraniano se desmorona. Estados Unidos tira la toalla y deja a Kiev a la deriva. En una declaración que destroza cualquier ilusión de Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que volver a las fronteras de 2014 es un objetivo poco realista. Después de años de guerra y miles de millones en ayuda, Washington finalmente reconoce lo que muchos ya sabían. Como si fuera poco, Washington también descartó el ingreso de Ucrania en la OTAN, dejando a Zelensky sin su ansiado respaldo militar. Ahora Estados Unidos empuja a Europa a cargar con la responsabilidad mientras Trump exige que Kiev le devuelva a la nación gringa millones de dólares. ¿Aceptará Ucrania la realidad o seguirá aferrándose a promesas vacías? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Lanzaron una bomba. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio un giro desconcertante en la narrativa de la guerra en Ucrania. Al hablar ante los aliados occidentales, Hegseth dejó claro que la idea de volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 ya no era solo una utopía, sino un objetivo poco realista. La declaración sacudió los cimientos de la narrativa popular que se había mantenido durante años, especialmente en la mente de aquellos que, tanto dentro como fuera de Ucrania, aún veían una victoria militar sobre Rusia como un desenlace posible. Pero no, el Pentágono decidió poner las cartas sobre la mesa con una franqueza que muchos en Kiev no estaban preparados para escuchar. La cuestión, como lo afirmó Hegseth, no era solo la recuperación territorial, sino la permanencia de una guerra interminable que ya estaba causando un sufrimiento inmenso para las fuerzas militares ucranianas y por extensión para el pueblo ucraniano. A medida que el conflicto se adentraba en su tercer año, la situación se volvía más clara. La realidad ya no se ajusta al mapa ante los deseos ucranianos. La anexión de Crimea por Rusia en 2014, seguida por el colapso de la estabilidad en el Donbass, es un hecho irreparable, reconocido incluso por quienes menos quisieran aceptarlo. Y aunque la idea de recuperar territorios había sido defendida con fervor por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus aliados más cercanos, parece que el gobierno estadounidense comenzó a reconocer que el futuro de Kiev no podía depender exclusivamente de una solución territorial militar. En este sentido, Hegseth fue rotundo. Perseguir esta meta ilusoria solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. La paz, según el secretario de Defensa estadounidense, no podía ser un regreso al pasado. Debía ser una paz que garantizara la seguridad de Ucrania, pero dentro de un marco de realismo político. Así el mensaje era claro. La frontera de Ucrania de 2014 ya no era un objetivo alcanzable, y aquellos que pensaban en una resolución del conflicto basada en este anhelo estaban condenados a un ciclo de violencia interminable. Los anuncios del Pentágono revelan que las expectativas de la OTAN y Estados Unidos para Ucrania están cambiando. De hecho, no solo se descarta la posibilidad de un regreso a las fronteras originales, sino que el ingreso de Kiev a la OTAN tampoco se ve como una solución práctica a este conflicto. Hegseth fue muy franco al declarar que la inclusión de Ucrania en la OTAN sería un resultado poco realista de cualquier posible solución diplomática. La alianza, cuya puerta había estado abierta a Ucrania desde que la guerra comenzó, ahora se ve como un proyecto aún más distante. Las declaraciones del jefe del Pentágono no solo sorprendieron a los ucranianos, sino también a aquellos que durante tanto tiempo habían visto en la adhesión a la OTAN una posible garantía de seguridad. Pero como Hegseth dejó claro, esa no era la solución. En su lugar, sugirió que las garantías de seguridad para Ucrania debían provenir de un enfoque más pragmático y menos ligado a las promesas de la Alianza Atlántica.
De acuerdo con Hexet, Europa debía ser la principal responsable de garantizar su propia seguridad. Salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros europeos de la OTAN, afirmó. Estados Unidos, a través de la voz de su Pentágono, ha manifestado que el costo de la guerra ya es demasiado alto. El gobierno de Donald Trump no solo rechaza la opción de un conflicto sin fin, sino que también establece una barrera. No está dispuesto a enviar a sus hombres a la línea del frente. No habrá tropas estadounidenses en Ucrania, sentenció, dejando claro que aunque las promesas de ayuda no letal seguían siendo una prioridad, el gobierno de Washington no quiere implicarse directamente en el conflicto con Rusia. Es cierto que la postura de Estados Unidos ha sido cambiante a lo largo de los años. Desde los primeros momentos de la guerra, en 2022, Washington había prometido un apoyo inquebrantable a Kiev. Sin embargo, con el paso del tiempo, las prioridades políticas y estratégicas parecían estar redefiniéndose. A fin de cuentas, el conflicto había costado miles de vidas y la situación económica mundial, sumada a las dificultades de un mundo que ya estaba lidiando con otros frentes, llevó al Pentágono a reconsiderar su enfoque. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, que por supuesto no estaba ausente de este panorama, parecía tener ideas mucho más pragmáticas sobre el futuro de Ucrania. En su más reciente aparición pública, Trump reveló en una entrevista con Fox News que Ucrania podría terminar siendo parte de Rusia en el futuro. Puede que algún día sean rusos, comentó, subrayando la naturaleza incierta de los tiempos que están por venir para Ucrania. De hecho, su postura fue más allá. Para Trump, Ucrania posee recursos de gran valor, sobre todo en tierras raras y gas, y esa riqueza no iba a quedar sin ser aprovechada por Estados Unidos, independientemente de cómo se resolviera el conflicto. El magnate no tenía dudas sobre los recursos naturales de Kiev y lo que eso implica para los intereses económicos estadounidenses. El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha mencionado que Ucrania podría devolver a Estados Unidos hasta $500 millones en tierras raras, un monto que, en sus propias palabras, permitiría que los Estados Unidos no se sintieran estúpidos por su apoyo al régimen de Zelensky. En este contexto, la posición de Zelensky se vuelve cada vez más precaria. La aprobación popular del presidente ucraniano está en declive, con Trump mencionando entre risas y observaciones irónicas que sus cifras en las encuestas no son particularmente buenas, por decirlo suavemente. Y es que mientras la guerra continuaba, la imagen de Zelensky ya no era la de un líder heroico defendiendo a su nación. La situación interna en Ucrania, sumada a los desacuerdos sobre cómo abordar la guerra, ponían cada vez más en duda su liderazgo. Trump, consciente de las bajas expectativas que el resto del mundo tiene sobre la situación en Ucrania, no se atreve a prometer un final glorioso para Kiev. En lugar de eso, mantiene un enfoque de pragmatismo que es, sin lugar a dudas, un reflejo de las realidades políticas globales. Ucrania, como un peón, ya no puede seguir siendo un protagonista. De hecho, el propio presidente estadounidense admitió que las conversaciones con el mandatario ruso Vladimir Putin sobre la paz y el alto al fuego eran el camino más probable hacia un futuro cercano. Lo que parecía ser una guerra sin fin, alimentada por ideales de soberanía nacional, se está transformando en una negociación donde las promesas se desvanecen y las fronteras se reescriben. Más allá de la ironía de las declaraciones de Trump, lo cierto es que la guerra en Ucrania parece haber tomado un rumbo distinto. Los políticos estadounidenses, incluidos los de la administración Trump, ya no parecen interesados en la victoria absoluta de Ucrania. Más bien, quieren una solución rápida y, en muchos casos, una solución económica que asegure el acceso a los recursos de la región. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
para ayudarnos a continuar haciendo estos videos. Puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.